a sound from heaven. Damas y caballeros, bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Dave Smith, Josh Rosenstern, John Rosenstern, Sean Murphy, y estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Incidentalmente, el lunes es el comienzo del maratón para este mes en particular, y estén orando sobre ello, que es muy, muy importante. Y la campaña familiar empieza el 26 de julio, del 26 al 30, y estamos creyendo a Dios por un poderoso derramamiento del Espíritu Santo. Eso es lo que queremos ver, al Espíritu Santo moverse de una manera grande y poderosa, porque es la única manera como se van a llevar a cabo las cosas, es la única manera como vidas son transformadas, poder de las tinieblas rotos. Así que estemos orando al respecto porque tenemos guerreros de oración, intercesores, y bueno, damos gracias a Dios por ello en gran manera. Estemos orando, por favor, en la capacidad que acabo de solicitar, si por favor lo pueden hacer. Dave, ¿tienes alguna salida próximamente? No por ahora. Josh, Sí, papá y yo estaremos en Granada, Mississippi, el mes de agosto. Estaremos en The Lighthouse Church. Las fechas son del 26 al 27. Tendremos servicios ese sábado a las 6 p.m. o viernes, a las 7 p.m., sábado a las 10 a.m. y 7 p.m. y el domingo a las 11 a.m. Para más información, llamen al 662-294-0608 y es la iglesia del hermano Pharaoh Wilson. Así que los vemos allá en Granada, Mississippi, del 25 al 27. John, creo que ya Josh lo dijo, ¿no? De hecho, yo mismo tengo dos Bueno, muy campañas. bien, adelante. Estaré en el área de Pittsburgh, Pensilvania, la próxima semana, un servicio 23 de julio en la iglesia en Suttersville, Pensilvania, localizada en el 63 Mars Hill Road, pastoreado por Frank Rocco. Para más información, llamen al 724-446-1550. También el fin de semana después de eso, el 29 y 30 de julio, estaré en Cross River Tabernacle, y eso está localizado en Grand Island, Nueva York. Así que si están en el área de Buffalo también, Cataratas del Niágara, vengan y acompáñenos. Tendremos servicios el sábado a las 6 p.m. y el domingo de la mañana a las 10 a.m. y 6:30 p.m. También el pastor Chory puede ser contactado en el número que está en pantalla. Sean. Nada por ahora, esperamos la campaña. Así es, y creemos a Dios por un gran mover del Espíritu Santo, como mencionamos momentos atrás. Dave, vamos a continuar en Gálatas, capítulo 6, y el versículo 7, por favor. No os engañéis. Corresponde al hecho de que el creyente definitivamente puede ser engañado. Pablo primordialmente se refiere a creyentes que permiten que falsos maestros trasladen su fe de la cruz a otras cosas, y vamos a detenernos aquí un momento. Veo a los cristianos en ocasiones, cristianos llenos del Espíritu Santo, que caen en una errónea doctrina, obviamente errónea, y aún han caído por esas cosas. Y, caballeros, ¿cómo piensan ustedes que eso sucede? ¿Cómo es posible? Porque la mayoría de los casos en lo que ellos caen es algo que no es bíblico, y obviamente no es bíblico. Entonces, ¿por qué es que hay algo en esa falsa enseñanza que les agrada, no? A los que sean ellos, les agrada. Pablo diría en Timoteo que vendría un tiempo en el que no soportarían sana doctrina, sino que se amontonarían maestros falsos por comezón de oír. Si hay algo en nuestra carne o en nosotros que no sea verdaderamente tratado por la cruz, nos va a atraer. Dios no tienta, sino que uno es tentado de sus propias concupiscencias. Queremos algo, queremos creer, así que encontraremos enseñanza que de hecho va a ser un reflejo de lo que está en nuestro corazón, hermano Swagger. Así es como obra el engaño. Estos individuos que traen falsa doctrina son muy astutos en cómo hacen las cosas y pueden manipular y distorsionar la verdad de tal manera en la que mezclan la verdad con el error
y causa que el individuo sea atraído, tal vez una atracción emocional, tal vez es una manera de atraernos hacia las buenas obras, pensando que podemos santificarnos a nosotros mismos, pero el orgullo puede ser algo muy engañoso. De hecho, cuando yo era presidente del Ministerio de Prisiones, entré a uno de los institutos aquí cerca y uno de los capellanes me dio un consejo muy astuto. La razón por qué ellos están aquí es porque ellos saben cómo aprovecharse de la gente para hacer cosas que quieren que hagan. Algo Sí. que pueden proveer para la gente para poder entrar al entrenamiento de las prisiones. Tenemos que entender que estos individuos tal vez son buenas personas, tal vez han cometido malas decisiones, pero algunos están ahí porque no son buenas personas y aún tratan de hacer cosas malas aun cuando están encarcelados. Hay algo en el ser humano que él puede estar en control de su propio destino. Así que ellos van a tener que amontonarse maestros que quieren o que necesitan para poder darles lo que ellos quieren escuchar. Estos judaizantes, porque lo que estaban diciendo sonaba muy atractivo, tratando de persuadirlos y hacer que ellos entraran a ese tipo de leyes y reglas y que ellos establecieran todo eso en su vida. Y Pablo le dijo, de acuerdo a cómo el Señor le instruyó, no os engañéis. En otras palabras, a quienes ustedes escuchan es muy importante. Si no escuchan la enseñanza correcta, van a traer cosas que serán de daño para su vida. John, tenemos personas desde todos los Estados Unidos y a veces desde fuera de la nación que se mudan acá porque quieren estar en esta iglesia. ¿Sí? De Pittsburgh para acá. Y le damos gracias a Dios por eso, ¿no? Quiero que sepan que estamos alegres de tenerles en gran manera, claro que sí. Y luego tenemos unos cuantos, unos pocos, gracias a Dios no muchos, y bueno, que quieren también estar aquí. Y bueno, y tenemos esta disyuntiva acá, donde hay algunos que están mudándose aquí, y yo puedo entender el por Sí. qué lo hacen. No, la iglesia correcta es algo vitalmente importante a la vida de la persona. Es muy importante. Yo recuerdo que años atrás, predicando una campaña en Atlanta, Georgia, para Jimmy Mayo, en el Assembly Tabernacle, Francis y yo conocimos a un joven y a su esposa que, bueno, estuvimos predicando allí durante varias semanas y él me dijo, hermano Swagger, yo tengo que irme de aquí a ir a alguna parte de Carolina del Norte y me han ofrecido allí un trabajo que es mucho mejor del que tengo actualmente con la misma compañía y me van a pagar más dinero. Voy a ir a visitar la situación a ver cómo van las cosas. Bueno, él fue. Cuando volvió otra vez, lo vi y le pregunté que cómo le fue y, y me dijo, bueno, la situación está bien, el trabajo está bien, pero no voy a ir, no voy a aceptar ese trabajo. ¿Y por qué? Le pregunté. Y él me respondió, porque visitamos las iglesias allí y allí no hay iglesias como Assembly's Tabernacle y nos vamos a quedar aquí porque no tenemos una iglesia allá. Y no se encuentran a muchos Mayoría que lo hacen. piensen de esa manera, que viven Sí. una vida de esa manera. Sí. Gracias a Dios que hay algunos. Y él hizo eso, se quedó allí y lo vi, bueno, diría yo, meses después y estábamos en otra salida predicando y su esposa y él llegaron y, y me dijo qué bueno que no hice lo que Amén. se me ofreció, porque damas y caballeros, su caminar con Dios es lo más importante en la faz de la tierra. Uno de los engaños primordiales que Satanás utiliza es alimentar ese deseo de que podemos hacerlo nosotros. Yo puedo hacer lo necesario para hacer que mi vida esté bien con Dios. Pero Dave, ¿cuántas personas ponen a Dios primero como este joven y su esposa lo hicieron? O en lugar ponen el dinero primero. No muchos, No, no muchos. no muchos, porque están preocupados más por este mundo, por esta vida, que la próxima vida. Cuando fueron allí, él me dijo, yo estaré ganando casi el doble de lo que se estaba ganando localmente. Sí, Y cuando volvió,
Dijo, sí, necesitamos el dinero, quisiera tenerlo para mi familia, pero no lo puedo hacer. ¿Qué es más importante? Así es, así es. John mencionó la palabra orgullo. Queremos exaltar al yo. Es una tendencia natural para nosotros pensar que yo puedo depender de mí mismo y yo puedo cambiarme a mí mismo. Y la mayoría de las falsas enseñanzas Así atraen este es, tipo de así cosas. es. Acabo de escuchar un sermón a las 2:30 de esta mañana tratando con iglesias en esta nación. Las iglesias pequeñas están cerrando más rápido y las mega iglesias están creciendo rápidamente. Iglesias que tienen miles de miembros y parece que hay una atracción hacia eso que se ve popular y grande, aquello que se ve aceptable a la comunidad. Y las iglesias pequeñas se están perdiendo mucho en esa batalla y realmente las iglesias grandes siguen creyendo. En segunda de Pedro, capítulo 2 y capítulo 3, Pedro trata con los falsos maestros y cómo ellos tienen éxito en lo que tiene que ver con tener oportunidad sobre aquellos que serían sus seguidores. Voy a leer un versículo, porque cuando hablan grandes palabras de vanidad, atraen por la lujuria de la carne a aquellos que que viven en error. Ellos van a usar esos deseos, esas lujurias en nosotros para atraernos. Y el dinero, obviamente, lo vimos por una temporada como la doctrina de palabra de fe creció como fuego en la nación y todavía hay elementos de ella en muchas iglesias hoy día, carismáticas, pentecostales y denominacionales, porque hay algo en la gente que quiere tener una prosperidad, ¿no? Así que lo envuelven en términos cristianos y suena muy espiritual, pero sabemos que la doctrina es dañina y no es bíblica. Lo mismo con el movimiento hebraico. Suena bien, así como los judaizantes cambiaron su doctrina para sonar bien. Pero si la enseñanza de la cruz se hace correctamente y se enseña correctamente, Pablo dijo en Efesios capítulo 4:14 que no debemos de ser niños llevados de una dirección a otra por todo viento de doctrina, por la estrategia de los hombres. No debe de suceder eso en nuestra vida. Estos maestros promueven y moldean sus palabras, y así es como lo dice Pedro, moldean sus doctrinas para a propósito apelar a la gente, para atraer de ellos el deseo que va a causar que ellos entren a esta era o a ese error y usan a los seguidores, por ejemplo, esa doctrina. Así es como la vida con propósito entró debajo del radar, atrajo a los pastores porque el imán era el crecimiento de la iglesia. Y eso suena bien. ¿Qué podemos hacer para hacer crecer la iglesia? Aún las iglesias de las asambleas de Dios hicieron eso porque estaban intrigados de cómo estaban ellos haciendo el crecimiento de la iglesia. Entonces, bueno, caemos en cualquier cosa si no estamos a favor del Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Amén. Sí. Sería mejor estar en una iglesia donde el evangelio verdaderamente está siendo predicado, Absolutamente. aun si es pequeña o grande. Yo viajo y mi hijo puede verificar esto. He viajado a muchas iglesias grandes, pequeñas, a través de toda la ciudad, tratando de encontrar un lugar a donde pudiera yo llevar a mi familia, donde sentía o donde yo pudiera sentir la unción y el mover del Espíritu Santo, ya fuera Asambleas de Dios o de cualquier otra denominación. No pude encontrar una, hermano Swagger. No Así había. es, así es. Disculpa, John. Nosotros constantemente recibimos cartas, correos electrónicos, llamadas. Yo vivo en tal y tal lugar. Hay una iglesia por esta área Sí. que podamos nosotros visitar, que esté predicando y enseñando lo que ustedes enseñan. Y nosotros, se nos hace difícil encontrar una, dicen. En la mayoría de los casos tratamos y no podemos. Permítame compartir esto rápidamente. Quisiera terminar mi historia. No quise interrumpirte, Josh. Un día estaba en el área de Pittsburgh, en South Park. Es una área muy grande donde mucha gente acude. Tiene diferentes bosques. Y yo estaba orando y yo le dije, Señor, necesito una iglesia para nuestra familia. Teníamos la programación semanal que veíamos y luego las cintas que nosotros veíamos, los videos, pero yo quería un lugar donde mi familia pudiera ir a adorar. Y yo estaba estaba descendiendo de un bosque y una jovencita me vio y me dijo, ¿usted es cristiano? Y yo le dije, sí, bueno, comenzamos a platicar,
comencé a preguntarle dónde estaba ella, en qué lugar iba a la iglesia, y me dijo, de hecho, esa es la iglesia a la que voy a ir la siguiente semana. El Señor me trajo a esa iglesia que está a 45 minutos fuera de Pittsburgh para ir a la iglesia con mi familia porque la doctrina correcta se estaba enseñando, se estaba haciendo lo que se debía hacer y el Espíritu de Dios se movía en ese lugar. Yo entré por la puerta, sentí la presencia de Dios, así como lo siento la presencia de Dios cada vez que entro al centro familiar de adoración. Yo sentí eso en esa pequeña iglesia. Así que Dios lo pone a usted, si usted se lo pide, donde usted debe estar. Y Josh, no quise interrumpirte, solamente quería terminar la historia. Así es, así es. Un componente muy importante que debemos de considerar cuando hablamos de las mega iglesias. Realmente hay muchos individuos que la razón por la cual visitan la iglesia es porque realmente es más por el componente social. Quieren socializar, quieren ir a compartir, a Sí, pasarla bien. amén. Pero encontramos que es el caso acá, las iglesias grandes, ellos tienen ministerios para todo el mundo. Realmente usted puede estar en un estacionamiento y eso es un ministerio, puede estar en el baño limpiándolo y encuentra que mucha gente quiere sentirse como que están operando y dirigiendo algo cuando realmente, cuando hablamos de las personas que van a la iglesia, realmente no siempre está en un liderazgo donde la gente le está viendo, está ahí participando. Y por eso es que vemos, hermano Schwager, en muchas iglesias pequeñas hay divisiones o la gente se va o hay todo tipo de problemas porque tenemos a alguien que viene que siente que ellos deben de estar en una posición en particular y ellos empiezan a molestar al pastor causando problemas y entonces se van y es una situación bastante desagradable. Y personalmente conozco varios pastores donde tenemos a individuos en esa iglesia que ha causado problemas y realmente se sienten llamados y estaban listos para dirigir y todo lo que hicieron fue crear problemas. Así que con estas iglesias grandes tenemos el ambiente social donde la gente, digamos, pueden hacer excusas donde dicen, bueno, la música tal vez es esto y la doctrina tal vez aquello, pero sentimos que somos parte de algo y estamos dirigiendo allí, así que no vamos a dejar esa iglesia por esa razón. Así que eso entra en grande en lo que la gente va a excusar ciertas cosas que ellos saben que no es correcto simplemente para sentirse envueltos en algo. Pero si la persona permanece allí, eso los va a impactar de una manera negativa, hablando de su espíritu, ¿no? Pero lo que tiene que ver con la falsa doctrina propiamente, donde hay una falsa doctrina clara, no debemos de ignorar que hay poderes de las tinieblas en todo esto y hay espíritus seductores, doctrinas de demonios y lo que es tan peligroso de todo esto y todos los movimientos que papá ha mencionado y hemos tratado anteriormente, contienen elementos de verdad, ¿no? Contienen elementos donde usan la Biblia, dicen cosas que suenan bien, en parte están bien, pero el punto del engaño es que se saca del contexto, es pervertido y por eso es tan seductor y por eso Satanás puede lograr avanzar tanto con eso, porque la verdad mezclada con el error ya no es verdad. Donde una persona se congrega es tan importante. Absolutamente. No es una situación solamente de algo que hacemos una vez en la semana, pero es nuestra alma que está en juego y nuestra alma está siendo alimentada o no. Y realmente yo no veo yo cómo alguien puede poner a una iglesia piadosa en un segundo plano, ¿no? Una iglesia correcta, ponerla en un segundo plano en su vida. Eso es no entender la importancia que tiene su alimento espiritual. Eso es como muchos que se van por un trabajo donde les pagan más y se van. No los ves más, se van por el trabajo que les paga más. Nunca he olvidado a ese joven y su esposa. Sí, el trabajo era excelente, pero las iglesias no lo son. ¿Estamos enfocándonos en lo temporal o en lo eterno? Buena pregunta esa. Muy buena pregunta. Muy bien. Adelante, empezamos una vez más, Dave. No os engañéis. El hecho es que el creyente definitivamente puede ser engañado. Habla Pablo aquí
de creyentes que permiten que los falsos maestros trasladen su fe de la cruz a otras cosas. Ahora, Pablo tuvo un tremendo problema en la iglesia primitiva y, y habían algunos que no querían aceptar lo que él estaba predicando y enseñando. No querían aceptarlo. Y ellos querían permanecer en la ley. Y él les estaba diciendo que el nuevo pacto ha llegado. Ahora bien, él ha luchado con esa situación, pero Dios le ayudó y la iglesia primitiva fue pues protegida, ¿no? Adelante. Dios no puede ser burlado. Dios, de hecho, es burlado cuando sustituimos otra cosa en lugar de la cruz. Piensen en eso. Estamos burlándonos de Dios, tomando a la ligera esta situación. La idea aquí, esa palabra tiene que ver de mirar a Dios con la nariz en alto. En otras palabras, usted sabe lo correcto, pero va a hablar de algo de su propia semilla que va a traer corrupción, porque si es la semilla de la palabra de Dios, va a producir una cosecha correcta, pero muchos cristianos van a esas iglesias, participan en, por ejemplo, el G12, que hemos hablado de ello, donde todo el mundo es líder de líderes, o la vida con propósito, y entonces sucede que ahí está esa atracción porque les dicen puedo ser alguien. Es como una atracción al ejército, puede ser alguien. Pero somos alguien todos en Cristo, el cuerpo de Cristo operando como Cristo quiere, y la idea de que estos individuos, por ejemplo, que entra en esa falsa doctrina, tienen expectativas no realísticas sobre lo que esperan que Dios va a hacer en sus vidas. La palabra de fe vio mucho fallo porque mucha gente que la aplicaban empezaron a darse cuenta, yo estoy regalando todo este dinero, trabajando, anticipando una cosecha y lo opuesto está sucediendo, estoy perdiendo dinero, estoy en bancarrota, me dicen que es mi culpa, mi falta de fe, pero no es el caso, se dan cuenta y hemos escuchado sus testimonios. Esto no funciona porque no era bíblico, He escuchado, así que sí. están esperando una cosecha equivocada para la semilla equivocada que le sembraron. Sí. Hubo un hombre que pasó por aquí, por la iglesia varios años atrás y me dijo, hermano Swaggart, soy un contratista. Él estuvo en una campaña ya hace unas semanas atrás y a él le dijeron que, bueno, lo que usted dé va a ser multiplicado, ¿no? Usted va a ser un millonario, le dijeron. Y él dio su dinero, $1,000,000, él lo dio. Y me dijo, hermano Swaggart, ahora no tengo dinero, estoy en bancarrota, no puedo hacer lo que necesito hacer, no puedo hacer mi negocio. Y yo pensaba que yo iba a recibir 10 veces esa cantidad. Y él dijo, yo no recibí nada. Y he perdido todo lo que tenía, no sabía qué iba a hacer. Él estaba escuchando falsa enseñanza, ¿correcto? Sí, así es. Y realmente era el caso de que si una persona acepta eso que es falso, eso es haciendo una burla a Dios. Claro que sí. Así Claro que es. sí. Cuando Jesucristo dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, hay mucho más en todo eso que la idea de la simplicidad que le presentamos, pero Satanás viene a hurtar, matar y destruir, y eso tiene mucho que ver con falsa doctrina y error. Satanás trata de robar la semilla buena del Señor de nosotros y debemos estar nosotros en guardia por esas cosas. Y señalar el error, yo lo felicito a usted desde que conozco su ministerio, usted siempre ha señalado el error, no con arrogancia, pero por el daño que puede producir en la vida del cristiano. Definitivamente trae esa Una mala bendición. dirección puede traerla. Aún aquellos que niegan el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de lenguas están perdiéndose de los beneficios. Para los que somos bautizados en el Espíritu Santo lo entendemos, sabemos que están perdiéndose de algo grande. Entonces, si nosotros decimos que los maestros, y voy a decir que han blasfemado al Señor criticando el bautismo en el Espíritu Santo, y muchos de ustedes saben que conocen a ese ministro bautista del que estoy hablando,
es algo muy peligroso y los que escuchan eso están siendo dañados porque un don de Dios está siendo retenido. El G12, la vida con propósito, palabra de fe, movimiento de las raíces hebraicas y ahora lo que llamamos este postmodernismo en el que vivimos, donde la iglesia emergente y otros elementos que no voy a tomar el tiempo para explicar, están haciendo que la gente se desvíe de la verdad y los que lo acepten van a ser dañados. Y en la situación de palabra de fe, realmente casi cada mensaje predicado de alguna manera concluye en dinero. Porque ese es el énfasis. Y, y básicamente cada mensaje que predicamos de alguna manera concluye en la cruz. Amén. La palabra de Dios dice que le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Así es. Yo tengo a gente que me contacta de vez en cuando que tiene problemas con sus hijos. Y una de las preguntas que yo les hago es ¿qué semillas se han plantado en su vida? ¿Eran salvos? ¿Qué tipo de experiencia han tenido con Dios? ¿Sintieron a Dios desde su niñez o no? Porque esas semillas son cosas, experiencias, salvación, estar en la iglesia, escuchar el verdadero evangelio, ver a los padres que viven de una manera piadosa. Todas esas cosas son cosas que el Espíritu Santo puede usar en sus vidas. ¿Qué dice el Proverbios 22? Instruir al niño en el camino en que debe de ir y no se apartará de ella. Así que Ujú. el impacto de la verdad del Evangelio. Yo he hablado de predicadores, dice, ¿qué le aprovecha el predicador si ganare todo el mundo, tiene una iglesia grande y mucho dinero y perdiere a sus propios hijos? Ujú. Así es. Yo escuché el testimonio de un pastor bautista en una ocasión a través de la televisión y, y él dijo, yo era el pastor que pastoreaba una iglesia muy grande de más de 1,000 personas. Yo no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios, dijo él. Yo no creía que existía un lugar llamado el infierno y yo no creía que la Biblia era la palabra de Dios tampoco. Esa era mi vida, así vivía yo. Y él dijo, yo predicaba eso desde detrás del púlpito y teníamos una iglesia muy grande. Y tuvo un accidente y, y estaban tratando de llegar al hospital y él escuchó a uno de los hombres que llegaba allí, que iba conduciendo, que le decía a su amigo, no te molestes con él porque ya él está muerto. Él no va a sobrevivir, él ya ha muerto. Y dijo, y yo en ese momento fui al infierno. Allí es donde fui. Y sí morí. El Señor me trajo de vuelta. Pero yo estuve allí y vi a predicadores que estaban en aquel lugar. Él dijo, realmente vi a personas que de las llamas del infierno levantaban el pelo de la cabeza, los levantaban y los miraban en el rostro. Y yo no entendía el por qué. Yo hice la pregunta, ¿pero qué están haciendo? Y, y dice que el Señor le habló y le dijo, ellos están buscando al al predicador que le dijo una mentira y murieron perdidos como resultado de eso. Eso es lo que buscan. Y ante esa cámara de televisión, él se quedó de pie aquel día y dijo, hoy soy un hombre distinto. Sí. ¿Por qué Dios tuvo misericordia de mí, me permitió a mí vivir y me permitió a mí volver? No lo sé, pero estoy agradecido que Él lo hizo. Sí. Hoy yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que hay un lugar llamado el infierno. Lo he visto, yo sé que está allí. Y yo creo en un lugar llamado el cielo. Lo creo por la gracia de Dios. Y yo creo que alguien tiene que aceptar a Jesucristo para ser salvo. Amén. Alabado Dios. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué Dios
va a permitir que este hombre sea parte de una visión donde casi muere y el Señor no hace eso mismo con muchos, Así ¿correcto? es. No hace eso con muchos y la mayoría muere perdido y no puedo yo responder esa pregunta, no lo sé, por qué Dios escoge a este hombre y yo lo escuché predicar y yo quiero que usted sepa que Sí. él predicó y vi la programación aquel día. Y realmente vamos a dar cuentas, cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios, damas y caballeros, vamos a dar cuentas a Dios y debemos entender eso, que Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso también él va a cosechar. Ahora les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Hasta dónde llega eso? Creo que el principio está en toda nuestra vida y si no tenemos cuidado de entender la profundidad de el sembrar no solamente es dar dinero y recibir cosas, se conecta a todo de lo que estamos hablando, nuestro caminar con el Señor, nuestra familia, todo lo que tiene que ver con nuestra vida en Cristo. Si sembramos correctamente en las cosas que son de Dios y son correctas, si tenemos la comunicación adecuada y ayudamos a lo que nos está alimentando y bendiciendo, Dios nos va a bendecir. Él suplirá la necesidad, segaremos o cosecharemos la abundancia. No es dinero nada más, sino una abundancia de otras cosas. Creo que esa es una idea que lleva mucha falsa doctrina, la idea de que cuando escuchamos bendición pensamos siempre en cosas físicas y eso es una fuente, bueno, la gran mayoría de la falsa doctrina, como se mencionó, se basa en lo temporal y no lo eterno. Y este principio en la Biblia, por ejemplo, el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, si son fieles al pacto, yo seré fieles con ustedes y les bendeciré. Bendeciré su tierra, el vientre de su fruto, el fruto de su vientre, Sí, perdón. amén. Bendiciré su ganado, bendeciré todo lo que tocan, si son fieles al pacto. Y hoy en día, Es una buena una promesa, ¿verdad? promesa maravillosa y se basa en si mantienes el pacto. Y hoy en día tenemos a alguien que lo ha hecho por nosotros. Amén. Tenemos a Cristo, así que tenemos acceso a las bendiciones de Dios más que ellos en aquel tiempo, porque nuestro representante nunca deja de cumplir el pacto. Así que nosotros, nuestras bendiciones, tenemos que ver las bendiciones como un preámbulo de la eternidad. Dios brilla sobre nosotros, como dice en Números capítulo 6, su rostro resplandecerá sobre nosotros. Sean, Sean, ¿qué te trajo a Cristo? Bueno, mi mamá me crió en la palabra de Dios cuando yo era un adolescente, me aparté del Señor. ¿cómo es que te asociaste con este ministerio? Bueno, un maestro de palabra de fe, de hecho. Yo estaba en un momento cuando yo estaba consumido, bueno, consumiendo la palabra en todo momento que tenía. Yo estaba en la universidad escuchando a predicar y predicar. Todo el día yo escuchaba predicaciones toda la noche mientras dormía. Y una de las personas mencionó su nombre. Yo pensé, voy a buscar a ese predicador también. Y él dijo esto, ese es un hombre conforme a mi corazón, ¿no? Entonces yo recordé su nombre y un día lo busqué, estaba en una casa, el Señor me dio una casa para yo poder vivir en la universidad y yo llegaba a la casa y buscaba un mensaje que escuchar y estaba buscando los canales cristianos y vi su nombre, lo encendí y el Señor había estado tratando conmigo con Romanos capítulo 6, 1 al 5 y Estábamos enseñando eso, ¿verdad? y usted estaba enseñando eso y la primera vez que lo sintonicé, Dios había tratado conmigo sobre la carne y el pecado. Yo no conocía la terminología de la naturaleza pecaminosa, ni tampoco de caminar según el Espíritu. Yo sabía que Dios trataba con esos versículos. Y estaba en la universidad estudiando para arquitectura, ¿verdad? Sí, así es. Y yo encendí aquel día la televisión y usted está hablando de Jacob e Isaac y usted dijo, el mayor va a servir al menor y la presencia de Dios vino sobre mí y yo supe que tenía que ver con lo que él había estado tratando de mostrarme. Así que fueron 10 segundos que escuché y yo inmediatamente fui, oré y empecé a ver esta cadena todo el tiempo de allí en adelante, todos los días. Qué bueno. Y ahora eres un arquitecto de la vida espiritual.
Tal Sí. vez en la edad del reino voy a ser arquitecto, no sé. Nosotros tenemos un letrero en nuestra recámara. Tercero de Juan, que dice, no tengo gozo mayor que saber que mis hijos caminan en la verdad. Mm, No hay gozo mayor. maravilloso. Eso es caminar en verdad. Sí, Dios, ayúdenos a caminar en verdad, total y completamente, a no caernos en una mentira, sino realmente al Espíritu de Dios, alabado Dios. Y yo estoy pidiendo que el Señor nos dé más personas aquí en la iglesia, como Sean, como John, como Dave, como Josh. Josh. Y yo tengo algo que voy a contar de Josh. Muy Él, bien. él realmente se siente desalentado y yo escuché eso y él abiertamente lo dijo así, porque él se ve tan joven. Solo espera unos años. Bueno, damas y caballeros, por favor, tengan cuidado de lo que dicen alrededor del hermano Swagger. Es todo lo que puedo decir. Él lo dijo, damas Sí, y sí, lo caballeros. dije. Sí. Él lo dijo. Y yo pensé, bueno, pero eso no lo había escuchado antes. No importa mi edad, simplemente me veo joven. Espero que tengas cuidado con lo que dices. Estamos hablando, bueno, ¿tenemos que ir a la pausa? Adelante. Bueno, Dios nos está bendiciendo no solamente con dinero, dice aquí en 2 de Corintios 9, voy a leer un versículo, versículo 8, y Dios puede hacer toda gracia abundar hacia vosotros para que siempre teniendo toda suficiencia en todas las cosas abunden para toda buena obra. Él quiere bendecirnos en toda área de nuestra vida. Así es. Y yo siempre encuentro algo ofensivo cuando escucho que los predicadores de la palabra de fe hablen de dinero tanto, porque yo sé que hay gente que tiene condiciones físicas que les encantaría tener la sanidad para poder ser, bueno, completos y funcionar de la manera como se debe, y no pueden porque están limitados. Lamentablemente, hermano Swagger, esto es mucho más amplio, más grande. Esto es vida, vida en cada área de lo que estamos hablando. Dios quiere bendecir a todos en toda área de su vida, no solamente en algunas áreas. Llenará su corazón hasta que sobreabunde. Como dijo el Señor, traigan sus vasijas y no pocas. Él llenará su vida hoy hasta que sobreabunde con el Espíritu Santo y fuego. Alabado Dios. Siento la presencia del Señor en este momento. Y Señor, yo oro que tú Sí, toques amén. esa alma que tiene hambre, que tiene sed, que pueda probar las aguas vivas y que puedan ser bendecidos, Señor. Y yo te pido que lo hagas, Señor. Hay algunos que necesitan un toque del cielo, necesitan un mover del Espíritu Santo en sus vidas y corazones. Y yo pido que tú se los des ahora mismo. Levanten sus manos, damas y caballeros, y empiecen a adorar al Señor. Dios les ama, quiero que lo sepan, y Él quiere bendecirles, Él quiere ayudarles, Él quiere hacer eso en su vida. Ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Dave, vamos a empezar desde arriba, versículo 7, y vamos a bajar de allí en adelante. No os engañéis. Se refiere al hecho de que el creyente definitivamente puede ser engañado. Pablo habla aquí de creyentes que permiten que falsos maestros muevan su fe de la cruz a otras cosas, y eso es lo más claro que yo se los puedo decir. Entiendan eso. Yo quiero reiterarlo otra vez. Pablo está hablando aquí de creyentes que permiten que falsos maestros muevan su fe de la cruz a otras cosas.
Entienda usted eso. Muy bien. Dios no puede ser burlado. Dios de hecho es burlado cuando nosotros sustituimos otra cosa en lugar de la cruz. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. La ley de sembrar y cosechar que se cumplirá. La ley de sembrar y cosechar que infaliblemente se cumplirá. Tenemos que leer estos versículos y ponerlos en nuestro corazón constantemente. ¿No lo entienden? Esto es algo muy poderoso. Lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Y damas y caballeros, Dios está hablando en serio. Él lo dice aquí seriamente. Debemos de entender esto. Es una ley que rige nuestra vida. Lo que usted siembra, eso es lo que usted va a cosechar. Y yo creo que Pablo primordialmente, esto se aplica a todo, pero primordialmente está hablando de creyentes, que algunos estaban adoptando, tratando de aceptar la ley y no lo que Pablo les estaba enseñando, el mensaje de la cruz. Algunos de ustedes que nos están viendo en este momento día tras día, no están seguros de qué es lo que quieren creer. Recuerden lo siguiente, si ustedes escogen algo aparte de Jesucristo y este crucificado, usted va a recibir la cosecha de eso y no hay victoria en ningún otro lugar. Así es. Hay victoria solamente en la cruz. Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, el precio que Él pagó. Nuestra fe debe de estar allí y debe de permanecer. No debe de estar en nosotros mismos. No debe de estar aún en la iglesia que visitamos, sino que debe de estar en Jesucristo y este crucificado. Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado, y también dijo, el Señor no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabidurías de palabras, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos, es decir, en nosotros es el poder de Dios. Él dijo, lejos esté yo de saber algo entre vosotros excepto a Cristo y a este crucificado. Usted no puede decirlo más claro que eso, damas y caballeros. No se puede. Si sembramos a la carne, es decir, cualquier otra cosa aparte de Cristo y este crucificado, lo reitero una vez más, si sembramos a la carne, es decir, cualquier otra cosa aparte de Cristo y este crucificado, si sembramos a la carne de la carne, vamos a cosechar muerte y no será bueno. Yo se lo prometo que no será bueno. Al sembrar a la carne, de hecho, estamos sembrando la naturaleza mala, la naturaleza pecaminosa. Sembramos algo que no puede producir justicia, no puede producir bondad, porque si tratamos de hacer las cosas con nuestros esfuerzos, va a incitar y traer a la vida la naturaleza pecaminosa que debe estar dormida, desconectada y no activa en nuestra vida. Pero la va a volver a traer a la vida y vamos a encontrar actos de pecado desarrollándose en nuestra vida una vez más y hábitos de pecado, porque la carne no es capaz de producir nada espiritual. Solamente nuestra fe en Cristo y el crucificado. ¿A qué te refieres con eso, que la carne no es capaz? La carne no puede producir nada espiritual porque la carne es débil. En otras palabras, tenemos que movernos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Precisamente, la manera como el Espíritu Santo obra es a través de nuestra fe en la obra consumada de la cruz. Eso es cosechar esa siega espiritual, dándonos vida eterna. La vida eterna es una vida eterna en el sentido de que vamos a vivir eternamente. Y es una vida que comienza el momento en el que somos salvos. Somos salvos, santificados, apartados, justificados y somos perdonados de nuestro pecado. Y ahora el Espíritu Santo está en nosotros, obrando en nosotros, conformándonos a la imagen de Jesucristo. Y nosotros cooperamos por fe, no por obras. Entonces, al tratar de pensar que podemos obrar una ley, ya sea la ley de Moisés o una ley que hayamos creado nosotros mismos, solamente vamos a incitar la naturaleza pecaminosa que el poder de ella fue rota en nuestra unión con Cristo. Pero se reactivará, y con eso trató Pablo en Romanos 7, y comenzará a producir actos de pecado. John, la naturaleza pecaminosa gobernará al Hijo de Dios si él no lo enfrenta correctamente, y eso quiere decir
que ponemos nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, Así es. y no nos podemos desviar de esa dirección. Nosotros mantenemos nuestra fe en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. De otra manera, vamos a cosechar lo que hemos Sí. sembrado a la carne y no será bueno, será fracaso, Va a ser corrupción. Sí. será corrupción. Y la razón es porque la carne es contraria al espíritu. Así es. Miren, Satanás utiliza el deseo de los cristianos para vivir para Dios. Miren, yo amo a Dios, quiero servir a Dios, y él va Claro a que sí. engañarlos en hacerles pensar de que es lo que yo hago, lo que produce la justicia, lo que produce la victoria en mi vida. Y eso es cambiar el objeto de fe. Alejándonos de quién Cristo es y de lo que Él hizo, a lo que yo soy y lo que yo puedo hacer. Así es. Y ese es el tema con todo tipo de doctrina y con todo tipo de enfoque que tenemos en nuestra vida. Todo es una confusión, un malentendido del fundamento del Evangelio, que es Jesucristo y el crucificado. Si ese no es el fundamento, no importa qué otra dirección o qué otra doctrina se presente, vamos a perder nuestra vida, nuestro camino. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, su saludo fue: que nadie os enseñe otra doctrina que la que yo he enseñado, ni tampoco escuchéis genealogías sin fin y fábulas, queriendo decir que son maestros de la ley, pero no entienden la ley. Y Jesús, escribiéndole a los fariseos o hablando con ellos, les dijo: piensan que tienen la vida en Moisés, pero Moisés va a acusarlos porque él habló de mí. Así que ellos no entendieron la ley porque no los trajo a Cristo. Entonces estos judaizantes, que quiero que se aplica a lo que Pablo está tratando en Gálatas también, estos judaizantes tratando de enseñar la ley no lo entienden si no lo trae al Calvario. Si no lo trae a Cristo, lo está perdiendo todo. Bueno, eso es algo que están gastando todo su dinero tratando de enseñar algo y el apóstol Pablo, bueno, lo desecha. Toda su vida estaba Sí. sumergida bajo la ley y ellos no la entendían. Sí, es algo muy fuerte. Señor, dame otro caballo para yo subirme en él. Sí. Porque realmente Josh no está maduro lo suficiente. Ahora, esas no fueron mis palabras, hermano. Ay, Dios mío, perdóneme, por favor. Pero bueno, si usted le siembra a la carne, usted va a cegar las obras de la carne que están listadas en el capítulo 5, versículo 19. Y eso es realmente lo que usted puede esperar. Dios no es burlado, queriendo decir que esta ley que está ya en acción, lo que usted siembra, lo que usted va a cegar, no va a cambiar, no va a poder hacer lo suficiente, buenas obras o cosas, no va a poder guardar la ley perfectamente al punto de que va a haber otro resultado. Si usted siembra la carne, lo que usted debe esperar ver es una cosecha de las obras de la carne, pero del otro lado de la ecuación, si usted está sembrando, y estamos hablando de sembrar, para ser claros, realmente estamos hablando de nuestra fe. Nuestra fe es más que lo que creemos. Realmente es toda nuestra persona lo que nos describe, en que ponemos nuestra confianza, recursos, esperanza. Nuestra fe realmente es nuestro todo. Y si le sembramos al Espíritu, debemos esperar ver el fruto del Espíritu producirse en nuestra vida y nuestro corazón. Pero, hermano Swagger, diré esto. Creo que ayer hablamos de un tema muy importante, que eran los diezmos y las ofrendas, y hoy estamos hablando del concepto más amplio de sembrar. Estas dos cosas, en sembrar y cegar, ha sido algo de lo que se ha abusado muchísimo por predicadores. Y no solamente en Estados Unidos, es algo que está pasando en todo el mundo. Nunca voy a olvidar que cuando estuve en África, en una conferencia pastoral, estaba escuchando a uno de los hermanos que estaba predicando y él estaba diciendo a la gente que si no eran dueños de un vehículo, tenían suficiente fe. Y esa es la razón por qué no tenían un vehículo. Ahora, no pensamos mucho en eso aquí, pero tener un vehículo, un carro allá, es algo grandísimo. Y él dijo, si no tienen más de un par de zapatos, es porque ustedes están faltos de fe. Y su solución a eso fue que tenían que sembrar una semilla de fe y, por supuesto, era dinero. Denme dinero. Sí. Y eso es un abuso al pueblo. Es incorrecto presentarles esto. Ahora, si damos, debemos esperar que Dios supla, ¿verdad? Pero
Pero esto ha sido algo de lo que se ha abusado mucho y ha causado muchísimos problemas para la gente. Es tiempo de que la enseñanza correcta regrese a estos temas. Pero una vez más, si sembramos a la carne, vamos a ver lo que es la obra de la carne manifestarse en nuestra vida. Pero lo último que quiero presentar, que yo creo que me pongo a pensar en esto cuando escucho la terminología, es esto. Cuando le sembramos a la obra de Dios, debemos esperar, como dijimos, que Dios supla la necesidad que nos bendiga. Pero si tampoco, o si no estamos pensando en la cosecha de almas, entonces realmente estamos equivocados muchísimo. Hablamos de una cosecha de almas. Y hay mucha gente en este momento, tal vez tenemos familia, amigos en nuestra vida, pero hay gente que no conocemos. Están perdidos y van rumbo al infierno, y eso es lo más fuerte que podemos llegar a decir. Creo que si pudiéramos tener un vislumbre, como aquel hermano que mencionamos, un vislumbre en cuanto a cuán horrible es el infierno y lo maravilloso del cielo, pudiéramos cambiar de actitud. Pero si estamos tan consumidos por lo que nosotros podemos obtener o ganar, al punto de que no estamos pensando ni estamos contemplando la cosecha, que es la reunión de las almas hablando de la salvación, entonces realmente estamos perdiendo mucha de la bendición. Y eso es todo lo que podemos decir. El Señor habló a mi corazón hace un tiempo atrás y me ha hablado una y otra vez lo mismo que lo que le dijo a Joshua. Estás avanzado en edad, pero todavía resta mucha tierra que poseer. Y el Señor lo cambió y me dijo, estás anciano y avanzado en edad, pero todavía faltan muchas almas que alcanzar Amén. y salvar. Y yo he vivido en ese versículo ya durante meses, porque yo soy anciano y avanzado en edad, pero Dios no está limitado Amén. por la edad, nuestra condición física, nuestra edad. No está limitado Dios por eso. Nosotros sí, pero Él no. Y yo estoy creyendo a Dios por una cosecha de almas como nunca hemos visto antes. Y entienden lo que estoy diciendo. Porque para que el Espíritu de Dios se mueva de tal manera que corazones y vidas sean transformados y almas sean salvas. Y es que a través de la televisión, damas y caballeros, todo lo que estamos diciendo aquí ahora mismo se está transmitiendo al mundo. No solamente en unos cuantos pueblos, sino que está llegando a todo el mundo. Y no quiero decir esto que llegue a cada hogar en el mundo, no es así. Pero sí abarca una gran parte del mundo donde lo pueden recibir. Y nosotros debemos de usar este instrumento, este vehículo, debemos usarlo conclusivamente, exclusivamente para la salvación de las almas, para enseñar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios y darle a la gente una oportunidad. Triste decir que hay personas ahora mismo en el infierno y estas son palabras horribles, no me gusta ni siquiera decirlo. Es algo que es tan horrible porque es algo eterno, un lugar llamado el infierno. Allí, durante meses, semanas pasadas, han visto la programación y me han visto orar con personas que no son salvas. Y Dios trató con ellos y ellos no escucharon. No escucharon, lo dejaron a un lado, dijeron otro día e inesperadamente perdieron su vida, murieron. Y ahora mismo está en el infierno. Y yo no digo eso con ningún gozo, de ninguna manera, no. Lo digo con un corazón roto. Porque el infierno es eterno. El cielo es eterno. Ambos son eternos. Y la única cosa que tenemos que hacer para hacer del cielo nuestro hogar eterno es aceptar a Jesucristo por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y hacerlo el Salvador de nuestra vida. Eso es todo lo que tiene que hacer. No es algo difícil, no es algo terriblemente difícil o complicado, pero sí lo requiere todo. Y usted lo sabrá una vez entrega su corazón a Cristo, pero es un requisito muy bueno. No es malo, es muy bueno, alabado Dios.
Y hay otros entre ustedes con los que el Señor ha estado tratando sobre entregar su corazón a Cristo. Ustedes aún no lo han hecho. Y no tienen una promesa del mañana. Quiero que piensen en lo que les estoy diciendo. Ustedes no tienen una promesa del mañana. Yo iba a dejarlo a un lado, pero no creo que lo voy a hacer. Yo voy a orar la oración de fe en este momento y yo quiero que usted ore conmigo. Yo quiero que ore conmigo. Este es su momento. Esta es su hora, su oportunidad. Inclinen sus rostros y repitan conmigo: Padre que está en los cielos. Padre que estás en los cielos. Yo vengo a ti. Yo vengo a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. La vida que he llevado. Y las cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Y límpiame. Con tu preciosa sangre. De toda injusticia. Con mi boca. Yo confieso. Al Señor Jesús. En mi corazón. Yo creo. Que Dios le resucitó. De entre los muertos. Y Él vive. En este momento. Acepto a Jesucristo. Como el Salvador de mi alma. Y le hago el Señor de mi vida. Y de acuerdo a su palabra, que no puede mentir, soy lavado, soy limpio, soy perdonado, yo soy salvo. Aleluya. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Y usted dice: hermano Schwager, ¿eso es todo lo que es? No, es una eternidad esperando por usted. De bendiciones del Dios Todopoderoso. Llame a alguien hoy y dígales que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Eso le fortalecerá y le ayudará. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Le damos al Señor la honra y la gloria. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.